Buenas tardes, mi nombre es Fanny Denise Morán Álvarez y hoy les hablaremos sobre la cuenca hidrográfica y los principales parámetros fisiográficos de ella. ¿Qué es una cuenca hidrológica? Aquí podemos observar una foto de ella. La cuenca hidrológica es una superficie terrestre en la cual las gotas de agua, o sea, la precipitación como las lluvias, caen sobre ella y se dirigen hacia un punto de salida. Generalmente ese punto de salida es la menor elevación de la cuenca, viene siendo desde lo más alto de un cerro, una montaña, hasta lo más bajo y ya forman ríos o lagos, lagunas. Un parteaguas es una línea imaginaria que se encuentra en la cuenca hidrográfica que separa los adyacentes y distribuye el escurrimiento de la precipitación. Es un sistema de cauces que fluye hacia la salida de tal cuenca. Esto lo podemos observar en una carta topográfica marcando un punto de interés y dibujando. Ahorita veremos las reglas para dibujar el parteaguas. 4 reglas prácticas para el trazo del parteaguas. El parteaguas corta octagonalmente a las curvas de nivel y pasa por los puntos de mayor nivel topográfico. El parteaguas va aumentando su latitud, corta las curvas de nivel por parte convexa. La altitud del parteaguas va decreciendo contra la curva de nivel por su parte cóncava. Como comprobación, el parteaguas nunca debe de tocar un arroyo o un río, excepto en el punto de interés de la cuenca de salida que ya marcamos en la carta topográfica. Los principales parámetros fisiográficos son el área de la cuenca, forma de la cuenca, curva hiposométrica, pendiente de la cuenca, características de red de drenaje, su longitud, perfil y pendiente de la cuenca principal, que los veremos más adelante. Y aquí se muestra una tabla de cada una con su unidad. El área de la cuenca es el área plana delimitada por el parteaguas, que se determina en kilómetros cuadrados. En esta ocasión nuestro proyecto nos podrá ayudar porque será en AutoCAD y es más fácil obtener el área de la cuenca que está delimitado por nuestro parteaguas. Las cuencas pequeñas se miden en hectáreas y aquí a la derecha tenemos una tabla donde nos muestra la cantidad de área que tienen las cuencas y si es muy pequeña, grande, mediana o muy grande. Para la forma de la cuenca, que afecta principalmente a los elementos del flujo máximo del agua y de la corriente hacia donde va, el escurrimiento de una cuenca de forma casi circular serán diferentes a las otras que son estrechas y alargadas de la misma área. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se maneja en las diferentes gráficas, si va teniendo una forma más circular, un poco más alargadita y la otra ya es totalmente largas, pero todas marcando su cruce principal de agua. ¿Cómo saber la forma de la cuenca? Tenemos que calcular el coeficiente de capacidad, que es el perímetro de la cuenca entre el área de nuestra cuenca, que ya calculamos, y esta medida es adimensional. Si el resultado es inferior a 1, nos indica que la cuenca es circular, y si va aumentando, pues se va distorsionando. Quiere decir que se vuelve alargada o asimétrica. También se debe calcular la relación de elongación, que es el diámetro, o sea, el área de la cuenca, entre la longitud de la cuenca, que es la más grande dimensión de la cuenca a lo largo de una línea recta desde la salida hasta el parteaguas, paralela al cruce principal. Esta, si los valores son cercanos a 1, tiene un relieve bajo, pero si los valores están entre 0.6 y 0.8, tiene fuertes relieves y pendientes muy pronunciadas en el terreno. Otro parámetro es la curva hiposométrica o curva de área-elevación. Esta es una representación gráfica de las elevaciones del terreno en la superficie. Se construye determinando el área de la curva entre curvas de nivel y representándolos en un gráfico del área acumulada por encima o por debajo de cierta elevación en función de tal cota. Aquí podemos ver un dibujo donde se muestra la altura, el área de la cuenca total. Características del ciclo erosivo y el tipo de cuenca.
Aquí podemos ver en la gráfica se muestra el área relativa en el eje de las X y la altura relativa en el eje de la Y. En la primera curva tenemos que es la etapa de desequilibrio, que es una cuenca geológicamente joven, que es una cuenca de meseta. En la B, que está un poco más recta, es la etapa de equilibrio, que es una cuenca geológicamente madura, que es una cuenca de pie de montaña. Y por último tenemos la C, que es una cuenca erosionada, que es una cuenca de valle. Para estimar la elevación media podemos utilizar una malla de cuadros de orden de 100 interacciones que queden dentro de la cuenca. Y entonces se calcularía como el promedio aritmético de las elevaciones de todas las interacciones dentro de la cuenca. En este caso lo estamos haciendo con ayuda del programa AutoCAD. Nos pueden ayudar las cotas o las curvas de nivel que colocamos a cada 100 metros. Aquí, como se muestra, dice que la cota correspondiente al 50% del área de la cuenca, que es a la mitad, o cuantificar el volumen bajo esta y dividirlo entre la magnitud de la cuenca. Aquí podemos ver un ejemplo. Otro parámetro es la pendiente de la cuenca, que es uno de los factores físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene directo a la magnitud de las avenidas o crecientes. Para eso se utilizan dos criterios. Aquí vemos el criterio de Alvarado, que es la pendiente promedio de la cuenca, que se obtiene con el desnivel constante entre curvas de nivel en kilómetros por la longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca entre el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Para esto se recomienda utilizar intervalos entre curvas de nivel de acuerdo al tamaño de la cuenca topográfica, como se muestra en la figura. Aquí vamos colocando las curvas de nivel a como mejor se acomode nuestra cuenca. Puede ser a cada 100 metros, 200 metros, dependiendo cuántas curvas de nivel tengamos. El criterio de Orton es un poco más complejo, consiste en colocar una malla de cuadros sobre la cuenca. Es conveniente orientarla hacia el cauce principal. La malla tiene aproximadamente 10 cuadros por lado para que pueda caber muy bien la cuenca, y consiste en medir la longitud de cada línea de la malla dentro de la cuenca y después contar las intersecciones y tangencias de cada línea en las curvas de nivel. Otro parámetro es las características de la red de drenaje, que proporciona indicios sobre las condiciones físicas del suelo y de la superficie de la cuenca, y pues es un sistema de cauces por los que fluyen los escurrimientos tanto superficiales como subterráneos. Aquí podemos ver los tipos de corriente. Las corrientes perennes conducen agua todo el tiempo, excepto cuando hay sequías muy extremas. Las corrientes intermitentes llevan agua la mayor parte del tiempo, pero principalmente en las épocas de lluvia es cuando abunda más. Y las corrientes efímeras solo conducen agua durante las lluvias o inmediatamente después de estas. Y aquí podemos ver unos ejemplos donde se muestran los diferentes tipos de corrientes. También existen los modelos de drenaje como la cuenca exorreica, que es la cuenca que los escurrimientos fluyen hacia el cauce principal y tienen salida por el punto de interés de la cuenca. Y la cuenca endorreica es una cuenca en la cual los escurrimientos no fluyen hacia el cauce principal, sino que contraen en el interior y son de características de las zonas áridas y semiáridas. Aquí podemos ver diferentes ejemplos de los diferentes modelos de drenaje que se pueden presentar dentro de nuestra cuenca y cómo se distribuyen. Aquí podemos ver el orden de corriente y su imagen. En el orden 1 son las más pequeñas, que no están ramificadas. En el orden 2, que tienen ramificaciones o tributos de primer orden. Y en el orden 3 son aquellas con 2 o más tributos de orden 2 o menor. Y aquí podemos observar en la imagen a lo que se refiere el orden 1, el orden 2, el orden 3. Y en el orden 4 muestra el cauce principal, que es el que lleva a cabo el punto de salida de la cuenca hacia Aguasarrigas, siguiendo la corriente de más alto orden, hasta alcanzar las bifurcaciones de las corrientes, que esas ahorita las vamos a calcular para saber todo sobre el cauce principal.
Teniendo en cuenta ya el orden de corriente que tiene nuestra cuenca y el cauce principal, podemos calcular la relación de bifurcación, que es el número de cauces de cualquier orden entre el número de corriente del siguiente orden superior. Estos pueden estar entre 3 y 5 para cauces de los cuales las estructuras geológicas no se distorsionan en el modelo de drenaje. El valor mínimo es de 2, difícilmente se alcanza en condiciones naturales. Para la densidad de drenaje es simplemente la longitud total de los cauces dentro de la cuenca entre el área total del drenaje. Aquí podemos ver cuando son bajas densidades y altas densidades. Para la frecuencia de corriente tenemos el contraste de fricción de la corriente y la densidad de drenaje. En la imagen podemos observar las cuencas que son la A y la B, son de igual densidad de drenaje pero diferente corriente, y la C y la D son de igual corriente pero de diferente densidad de drenaje. Por último, tenemos la longitud, perfil y pendiente del cauce principal. Definir el cauce principal, que viene siendo la longitud que está desde el punto de interés hasta el punto más alejado de la cuenca, que es una magnitud muy importante, ya que en un río corto los efectos de precipitación de la cuenca se hacen sentir más rápidamente que en un escurrimiento de largo. Para el perfil de cauce, se puede mostrar en una gráfica de recorridos horizontales contra sus cambios de elevación respectivos. Para la evaluación de la pendiente, que es la relación de velocidades de propagación, es muy importante porque la pendiente es el comportamiento hidráulico del cauce, que es lo que nos interesa, y se puede calcular en 3 criterios: el criterio de simplificado, el criterio en la recta equivalente y el criterio de Showers y Taylor. Para el primer criterio acumulado, que simplemente es del nivel total de la cuenca principal entre la longitud total, se mide la distancia acumulada desde el nacimiento del cauce hasta cada una de las curvas de nivel. Para la relación de elevación-distancia hasta el punto de elevación más bajo, y el dato de la distancia acumulada va a ser la longitud del cauce principal. Para eso trazamos la línea desde el punto más alto del cauce hasta el punto más bajo, y la pendiente que nos dé la vamos a unir con una línea recta, y esa va a ser la pendiente como se muestra aquí en la imagen. La línea roja significa la pendiente y la línea azul es el cauce principal. Del lado derecho tenemos una tabla del número de pendiente y el tipo de pendiente que viene siendo, como llano, suave, accidentado, etc. Para el segundo criterio, que es la recta equivalente, debemos tener muy bien escalada la gráfica. Para la pendiente del cauce principal debemos dibujar una línea desde el punto más bajo del cauce para que la línea quede entre las áreas equivalentes. El área de arriba de la línea de la recta y el área de abajo de la curva del perfil deben de ser igual, por eso se llama equivalente. Se debe medir el área bajo la curva del perfil del cauce principal poniendo como base la elevación mínima, que viene siendo el área del triángulo, que tiene que ser igual al área de abajo. Es un poco más complicada de hacer, pero aquí podemos ver en la imagen donde el área de abajo y el área de arriba tienen que ser iguales, por eso debemos de tener muy bien escalado, y aquí se puede formar un triángulo entre la altura y la longitud. Para este último criterio de Showers y Taylor se utiliza la fórmula que vemos aquí a continuación, que aquí se trata de dividir el cauce principal en segmentos para poder sacar la pendiente de cada segmento del cauce. Con la fórmula que se muestra vamos a sacar la pendiente promedio. Lo más importante de este criterio es que el cauce va a ser dividido en diferentes segmentos y debemos de contar el número de segmentos que van a salir para poder utilizarlos en la fórmula. Con esta utilizamos la tabla que utilizamos para el perfil, donde están las elevaciones y las distancias para poder sacar la altura entre cada cota. Estos son los principales parámetros fisiográficos de la cuenca hidrográfica.
donde podemos ver el área, forma de cuenca, las curvas, las pendientes, las características de la red de drenaje, su longitud, su perfil y la pendiente del cauce principal, que nos muestra cómo resolverlos, las unidades que tiene y cómo trazarlo. En este proyecto nosotros utilizaremos AutoCAD, que nos ayuda mucho en sacar áreas y muchos cálculos para facilitarnos, y con ayuda del Excel poder graficar las pendientes y obtener las tablas con todos los datos necesarios. Gracias por su atención.